Bienvenidas y bienvenidos. Es un gran gusto poder compartirles la quinta parte del tema, procedimiento contencioso administrativo. Anteriormente me dediqué a explicarte qué es el procedimiento contencioso administrativo, quiénes son las partes que intervienen, así como las causales de procedencia, improcedencia y sobreseimiento. Además, vimos cuáles son los elementos, requisitos y términos para la presentación del escrito inicial de demanda, al igual que su ampliación. Como siempre, en la descripción de este video estaré compartiéndote los enlaces que conforman las partes 1, 2, 3 y 4, así como los enlaces de aquellos que recomiendo ampliamente visites. Para esta ocasión, en este video me dedicaré a explicaré todo lo relativo a la contestación de la demanda y a la contestación de la ampliación de la demanda. Muy bien. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una vez que la demanda ha sido admitida, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento. Para el caso de la ampliación de la demanda, el plazo para contestar será dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si la parte demandada no ofrece su contestación en tiempo y forma, o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. Ahora bien, cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo citado al principio. Cuando los demandados fueren varios, el término para contestarles correrá individualmente. Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el tribunal, así como aquellas encargadas de su defensa en el juicio y quienes puedan promover juicio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contencioso-administrativos, para el efecto del envío del aviso electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el sistema de justicia en línea. El demandado, en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, deberá expresar detalladamente lo siguiente. 1. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar. 2. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda. 3. Se referirá concretamente a todos y cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso. 4. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación. 5. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización que solicite la actora y 6. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, deberán precisarse los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos, se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. Estos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 20 de la ley en estudio. Veamos ahora cuáles son los documentos que se deben acompañar o adjuntar con el escrito de contestación de la demanda. En atención al artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dichos documentos serán 1. Copias de la demanda y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda, es decir, las copias de traslado. 2. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio. 3. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado. 4. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante. 5. Las pruebas documentales que ofrezca. Asimismo, la ley señala que, para los casos en que se dé contestación a la ampliación de la demanda, además de los documentos señalados, se exceptuarán aquellos que ya se hubieran acompañado en un principio al escrito de contestación de la demanda. Algo muy importante a destacar, respecto a la contestación a la demanda, es que no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para contestar la demanda, expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción,
la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada. Para concluir, daré lectura a una tesis jurisprudencial muy interesante, la cual considero refuerza todo lo anteriormente expuesto. Registro digital, 20-27-719. Undécima época. Materia, S. Administrativa. Tipo, jurisprudencia. Contestación de la demanda en el juicio contencioso administrativo federal. El artículo 21, fracción, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige que las copias relativas y de los documentos que acompañe la autoridad demandada deban ser certificadas. Hechos. En la contestación de la demanda en el juicio contencioso administrativo, la autoridad demandada acompañó diversas constancias en copias simples, por lo que la actora consideró que no cumplió con lo previsto en la fracción 2 del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que aquellas no reunían las características necesarias para otorgarles valor probatorio pleno, pues no existía certeza de su contenido ni de que fueran su copia fiel y exacta. Situación que la dejaba en estado de indefensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 21, fracción, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige que las copias relativas y de los documentos que acompañe la autoridad demandada al contestar la demanda del juicio contencioso administrativo deban ser certificadas. Justificación, lo anterior, porque el artículo 16, fracción 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando el demandante en el juicio contencioso administrativo federal manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, existe la obligación de la autoridad demandada de que al dar contestación, acompañe las constancias de la resolución y de su notificación, las cuales se podrán controvertir mediante la ampliación. Empero, dicho precepto no obliga a la autoridad demandada a exhibir copia certificada de la resolución para el traslado a la parte actora, porque el diverso artículo 21, fracción, de la ley citada dispone que aquella, al dar contestación, debe adjuntar copias de esta y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda, pero no que sean certificadas, lo que es acorde con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se hace efectivo el derecho de audiencia del demandado y el de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, porque dicha porción normativa cumple con el objetivo primordial de dar a conocer a los particulares los documentos efectivamente aportados por la demandada, para que se encuentren en condiciones de preparar adecuadamente su defensa. Con esto finalizamos con lo relativo a la contestación de la demanda y la contestación a la ampliación de la demanda. ¿Qué te pareció el contenido? Espero haya sido de tu total agrado. No olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y recomendar este proyecto con todas y todos aquellos interesados en conocer esta hermosa rama del derecho. Sin más que agregar, agradezco mucho hayas llegado hasta aquí. Dudas, comentarios, sugerencias, puedes externando comentándolo, o bien, escribiéndome al correo que ahora aparece. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.